La habitación estaba en penumbra. Eran la 1:31 de la madrugada del 13 de enero de 2021 cuando Lisa Montgomery fue declarada sin vida. Su respiración cesó, el fármaco letal recorrió su cuerpo y el estado de Indiana cerró un capítulo que había estremecido al país. Lisa fue la primera mujer en casi 7 décadas en recibir esta clase de sentencia a nivel federal en Estados Unidos. Este hecho por sí solo marcó un hito sombrío en la historia judicial de la nación. Pero, ¿quién era ella antes de los titulares? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Y qué nos dice su historia sobre las fallas del sistema que la dejó caer? Este no es solo un caso de crimen. Es una historia de abandono, de enfermedad mental no tratada, de decisiones extremas tomadas por una mente quebrada. Y también es la historia de una víctima que, en un giro trágico, se convirtió en victimaria. Aquí no vamos a justificar nada, pero sí vamos a entenderlo, porque, como verán, la vida de Lisa Montgomery fue una intrincada red de dolor y negligencia que culminó en un acto de horror incomprensible para muchos, pero que, al examinarlo de cerca, revela profundas heridas humanas. Para comprender la magnitud de lo sucedido, debemos retroceder en el tiempo, a un pequeño y tranquilo pueblo que de repente se vio envuelto en una pesadilla. Skidmore, Missouri, 16 de diciembre de 2004. Bobby Joe Stinnett, de 23 años, estaba en su casa esperando la llegada de una mujer con quien había estado hablando por internet. Bobby Joe, una joven llena de vida y de sueños, estaba embarazada de 8 meses y medio y rebosaba emoción por compartir su experiencia con otra amante de los perros ratoneros, su gran pasión. La cita estaba fijada para ese día. La expectativa en el aire era casi palpable. Pero lo que Bobby Joe no sabía era que esa mujer, a quien consideraba una potencial amiga o cliente, tenía otro plan, uno macabro y meticulosamente orquestado, que cambiaría su vida y la de muchos otros para siempre. Lisa Montgomery había contactado a Bobby Joe haciéndose pasar por Darlene Fisher en foros de criadores de perros. Fingió un interés genuino en adquirir uno, una fachada de normalidad que ocultaba una oscuridad creciente. Pero detrás de ese mensaje inocente había semanas, quizás meses, de preparación. Lisa no actuó por un impulso repentino. Cada paso fue calculado. Había estudiado a su víctima, su domicilio, sus rutinas. Sabía cuándo Bobby Joe estaría más vulnerable, sola, inmersa en la tranquilidad de su hogar. Esta premeditación es un detalle escalofriante, pues demuestra que el acto no fue un arrebato de locura sin control, sino la culminación de un plan perturbador. Alrededor del mediodía, Lisa llegó a la casa. La atmósfera aparentemente normal no duró. Pasaron pocos minutos antes de que la violencia se apoderara de todo. La escena que dejaron los forenses fue espeluznante, algo que perseguiría a los investigadores por años. Bobby Joe fue estrangulada hasta quedar inconsciente, un acto brutal que la dejó indefensa. Luego, con una frialdad aterradora, Lisa utilizó un cuchillo de cocina para practicarle una cesárea improvisada y brutal. Extrajo al bebé, una niña, y huyó con ella en brazos, dejando a la joven madre desangrándose en el piso. ¿Cómo una mente humana puede concebir y ejecutar tal horror? Esta pregunta persistió en la mente de todos. Cuando el esposo de Bobby Joe llegó poco después, lo que encontró fue el inicio de su propia pesadilla. El cuerpo de su esposa yacía allí. Aún respiraba. Un hálito tenue de vida que se aferraba, un último suspiro de esperanza que se desvanecería. Pero no por mucho. Bobby murió poco después, y la noticia se volvió nacional en cuestión de horas. La historia de la joven embarazada, la crueldad del crimen y el secuestro del bebé capturaron la atención y la indignación de todo el país. La búsqueda de la pequeña y de su secuestradora se convirtió en una prioridad nacional, movilizando a las autoridades y manteniendo a la población en vilo. Mientras la policía comenzaba la búsqueda frenética, Lisa Montgomery estaba a cientos de kilómetros de distancia, en Melbourne, Kansas. Un pueblo pequeño, ajeno a la tragedia que ella había desatado. Allí, llegó a su casa y presentó a la bebé como su hija recién nacida. Una mentira elaborada con una audacia que desconcertó a todos.
Incluso llamó a familiares para mostrarles a la niña, buscando quizás validar su fantasía, o simplemente ocultar la verdad con una capa de aparente normalidad. Nadie sospechó nada. Al principio, la felicidad y el alivio de una nueva madre parecían genuinos a ojos de quienes la rodeaban. Pero los agentes del FBI ya estaban tras sus pasos. La tecnología, aunque incipiente en algunos aspectos en aquella época, se convirtió en una herramienta crucial. Gracias a los mensajes en línea, a la huella digital que Lisa, sin saberlo, había dejado, rastrearon su conexión con Bob y Joe. El perfil falso, el intercambio de correos electrónicos, la dirección IP. Cada migaja de información digital apuntaba inexorablemente a Lisa. La red se cerraba lentamente, pero con certeza. La investigación fue un testimonio de la perseverancia de las fuerzas del orden, que trabajaron sin descanso para desentrañar el engaño y llevar a la justicia a la responsable. Al día siguiente, agentes federales llegaron a su casa. El clímax de la búsqueda. Allí la encontraron, con la niña en brazos. El contraste entre la calidez del abrazo materno falso y la fría realidad de los cargos que se le imputarían era brutal. Lisa no opuso resistencia. No gritó. No lloró. Su reacción fue inquietante, un silencio que hablaba volúmenes. Entregó a la bebé sin comprender del todo que su mundo acababa de colapsar. Era como si una parte de ella estuviera ausente, ya desconectada de la realidad que la rodeaba. Este momento marcó el fin de su fantasía y el comienzo de su largo descenso por el sistema judicial. La niña fue devuelta a su familia biológica, sana y salva. Un rayo de luz en medio de la oscuridad, un milagro que apaciguó una parte del dolor. Los abrazos y las lágrimas de alivio de la familia Stinnett conmovieron a la nación. Pero nada podía reparar el vacío dejado por Bob y Joe. La alegría de la recuperación de la niña estaba teñida por la profunda pena de la pérdida, y nada prepararía a Lisa para lo que vendría. Porque si bien la bebé había sido rescatada, el destino de Lisa Montgomery ya estaba sellado por las consecuencias de sus acciones, y el camino hacia la justicia sería largo y tortuoso, lleno de complejidades que desafiarían la comprensión pública. Lisa Montgomery fue acusada de secuestro con resultado de muerte, un delito federal, y su juicio comenzó en 2007. Este no sería un juicio ordinario. Se convirtió en un escenario donde se debatirían no solo los hechos del crimen, sino también la intrincada relación entre la culpabilidad y la salud mental. Desde el principio, su defensa argumentó que padecía de enfermedades mentales graves, entre ellas psicosis disociativa. Los abogados defensores pintaron un cuadro de una mujer profundamente perturbada, una víctima de circunstancias que la llevaron al límite de la cordura. También se presentaron pruebas de sus abusos infantiles, un historial de trauma que se extendía desde la niñez, daños cerebrales y una larga historia de trauma sin tratar. Se habló de un patrón de abuso sexual y físico que comenzó a una edad temprana y que persistió durante gran parte de su vida, una vida marcada por la violencia y el desamparo. La defensa buscaba mostrar que Lisa no era simplemente una criminal, sino una persona cuyo desarrollo y estabilidad mental habían sido irrevocablemente dañados por años de sufrimiento. Estos argumentos, aunque poderosos en su intento de humanizar a la acusada, se enfrentarían a la crudeza de la evidencia del crimen. Pero el jurado no fue conmovido. La brutalidad del acto, la planificación evidente y la naturaleza impactante del secuestro del bebé eclipsaron, para muchos, cualquier consideración sobre el estado mental de la acusada. La Fiscalía, por su parte, adoptó una estrategia directa y contundente. Mostraron imágenes gráficas del crimen detallando la escena y el sufrimiento de Bob y Joe. Subrayaron la premeditación y la meticulosidad del acto, argumentando que Lisa había investigado a su víctima, planeado su encuentro y ejecutado el crimen con una frialdad calculada. Afirmaron que Lisa sabía lo que hacía, que no estaba fuera de la realidad, y que había planificado cuidadosamente cada paso. Para la Fiscalía, la sofisticación del engaño y la brutalidad del ataque demostraban que Lisa era plenamente consciente de sus acciones y sus consecuencias. En su argumentación, el dolor y la devastación de la familia de Bob y Joe
eran el centro de la narrativa, buscando justicia por el crimen atroz que se había cometido. Fue declarada culpable y sentenciada a muerte. La decisión resonó en todo el país y para muchos fue un veredicto justo, el resultado de un sistema que buscaba equilibrar la balanza de la justicia. Para otros, sin embargo, el veredicto planteó serias preguntas sobre la capacidad del sistema para lidiar con la complejidad de la enfermedad mental en el contexto de crímenes capitales. La sentencia a muerte no cerró el debate, sino que lo intensificó, marcando el inicio de una nueva y prolongada batalla legal. Lisa pasó más de 13 años en el corredor de la muerte en el Centro Médico Federal de Carswell, en Texas. Un lugar donde el tiempo parece detenerse y donde la realidad de la sentencia capital se cierne sobre cada instante. Durante esos años, su salud mental siguió deteriorándose de manera alarmante, un proceso que para sus defensores era una prueba irrefutable de su incapacidad para ser ejecutada. A menudo, hablaba sola durante horas, o escribía cartas con mensajes desconectados y sin sentido aparente. Era un reflejo de una mente que se deshilachaba lentamente, atrapada en un laberinto de pensamientos incoherentes y percepciones distorsionadas. Fue diagnosticada reiteradamente por expertos independientes como incapaz de comprender la realidad. Múltiples psiquiatras y psicólogos evaluaron su estado y sus informes coincidían. Lisa estaba profundamente enferma. Su capacidad para entender el porqué de su encarcelamiento y la inminencia de su ejecución era limitada, si no inexistente. Su sufrimiento mental era palpable para quienes interactuaban con ella y se convirtió en el eje central de la incansable lucha de sus abogados para salvar su vida. Sus abogados solicitaron una revisión del caso y clemencia presidencial basándose precisamente en su condición mental. Presentaron argumentos convincentes sobre el impacto de su trauma infantil y la progresión de su enfermedad mental. En varias ocasiones, psiquiatras afirmaron que Lisa no entendía que iba a ser ejecutada ni por qué. Para ellos, ejecutar a una persona en tal estado era no solo cruel, sino también una violación de principios éticos y legales fundamentales. Argumentaban que el propósito de la pena capital no podía cumplirse si el condenado no comprendía la naturaleza de su castigo. La defensa insistía con vehemencia. No estamos pidiendo impunidad. Solo decimos que está demasiado rota para ser ejecutada. Esta frase se convirtió en un grito de batalla para quienes se oponían a su ejecución, encapsulando la complejidad moral del caso. No buscaban exculparla del crimen, sino argumentar que su estado mental la hacía inelegible para la pena de muerte. Pero las Cortes rechazaron cada apelación. Una y otra vez, a pesar de los diagnósticos y las súplicas, las decisiones judiciales confirmaron la sentencia original. El sistema legal, en su interpretación, consideró que, a pesar de sus problemas mentales, Lisa Montgomery seguía siendo responsable de sus actos y, por lo tanto, merecía la pena máxima. La justicia, en este caso, se inclinaba hacia la retribución, dejando de lado las consideraciones sobre la vulnerabilidad y la enfermedad. Y así, la cuenta regresiva hacia el día final de Lisa Montgomery continuó su implacable marcha. 12 de enero de 2021. Prisión Federal de Terre Haute, Indiana. El escenario estaba listo para un evento que quedaría grabado en la historia. Después de una serie de apelaciones de último minuto, que se extendieron hasta el límite de la medianoche, la Corte Suprema de los Estados Unidos dio luz verde a la ejecución de Lisa Montgomery. El reloj marcaba las 11 de la noche anterior a su deceso. A pesar de los esfuerzos legales desesperados, a pesar de las súplicas de clemencia y de los argumentos sobre su salud mental, la maquinaria de la pena capital ya estaba en movimiento, inexorable, imparable. Lisa fue trasladada a la sala de ejecución horas antes de la inyección. El ambiente era frío, clínico, impersonal. Cada detalle, cada objeto en la sala, estaba diseñado para la eficiencia y la solemnidad de un proceso irreversible. Los guardias no hablaban mucho. El silencio se cernía pesado en el aire, interrumpido solo por los sonidos metálicos de las puertas y los pasos amortiguados. Sabían que esa noche harían historia. Ejecutarían a la primera mujer en casi 7 décadas bajo jurisdicción federal. Un hecho que no solo marcaría un precedente,
sino que también reavivaría el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos. ¿Su última comida? Un clásico sureño: pollo frito, puré de papas con salsa, panecillos dulces y una Coca-Cola. Una elección aparentemente normal, casi mundana, en contraste con el destino extraordinario que la esperaba. Comió poco. No dijo nada. La escena era desoladora en su simplicidad. Algunos reportes indican que ni siquiera parecía del todo consciente de dónde estaba o del significado de esos últimos momentos. Su mirada perdida, su aparente desinterés por la comida, todo sugería una mente que ya había emprendido un viaje a un lugar inalcanzable. A diferencia de otros condenados, Lisa no ofreció palabras finales. No gritó, no pidió perdón, no declaró inocencia. Simplemente permaneció en silencio. Un silencio ensordecedor que se convirtió en su última declaración, o quizá en la ausencia de cualquier declaración que pudiera expresar el laberinto de su mente. Según testigos presentes, su rostro no mostraba miedo ni paz. No había lágrimas ni expresiones de arrepentimiento, solo un vacío inmenso. Como si su mente hubiese dejado ese cuerpo mucho antes de que la inyección letal llegara a su corazón, una metáfora sombría de una vida marcada por la desconexión y el dolor. A la 1:31 de la madrugada fue declarada muerta. Tenía 52 años. Su vida, un ciclo de abuso, trauma y un acto de horror, llegó a su fin en la quietud de una sala de ejecución, dejando tras de sí un legado de preguntas sin respuesta y un debate persistente sobre la verdadera justicia. La ejecución de Lisa Montgomery desató una tormenta de opiniones en todo el país y más allá. No fue un simple acto judicial, fue un catalizador para un debate nacional sobre la moralidad de la pena de muerte, especialmente cuando se trata de individuos con un historial tan documentado de enfermedad mental y trauma. Organizaciones de derechos humanos, psiquiatras, activistas y hasta jueces retirados protestaron por la decisión de llevar a cabo la sentencia. Sus voces se alzaron en un coro de indignación y preocupación, señalando lo que consideraban una profunda falla del sistema. Argumentaban que Lisa estaba mentalmente incapacitada, que había sido víctima de décadas de violencia sistemática y que su castigo representaba un fracaso del sistema, no su triunfo. Para ellos, ejecutar a una persona en su condición era un acto cruel e inhumano, una demostración de la incapacidad del sistema para reconocer la complejidad de la mente humana y el impacto devastador del trauma. Consideraban que la sociedad tenía una responsabilidad moral de proteger a los más vulnerables, incluso si sus acciones habían sido reprobables. La ejecución de Lisa, en esta visión, no era justicia, sino una continuación del ciclo de violencia que había marcado su vida. Incluso el relator especial de la ONU sobre la tortura intervino, pidiendo clemencia por razones humanitarias. La preocupación trascendió las fronteras de Estados Unidos, convirtiéndose en un asunto de derechos humanos a nivel internacional. La comunidad global observaba con atención, y la decisión de proceder con la ejecución fue criticada por muchos como una regresión en el tratamiento de los derechos de los prisioneros. Pero otros, incluyendo familiares de la víctima, insistieron en que la gravedad del crimen no podía quedar sin la pena máxima. El dolor de la familia de Bobby Joe Stinnett era inmenso e innegable, y para ellos, la ejecución de Lisa Montgomery era la única forma de obtener una medida de justicia. Argumentaban que Bobby Joe también fue víctima de un sistema que no la protegió y que su hija fue robada del vientre de su madre en un acto de crueldad inimaginable. Para la familia, perdonar a Lisa era olvidar a Bobby, una idea insoportable. Su perspectiva se centraba en la víctima, en el sufrimiento infligido y en la necesidad de que el perpetrador rindiera cuentas de la manera más severa posible. El país estaba dividido, y en ese abismo legal y moral, una mujer rota fue ejecutada sin siquiera entender del todo por qué. Esta división de opiniones ilustró la profunda fractura en la sociedad estadounidense sobre cómo equilibrar la retribución con la comprensión de la enfermedad mental y el trauma. Lisa Montgomery no fue un monstruo en el sentido unidimensional de la palabra. Tampoco fue una heroína.
fue una mujer que encarnó lo peor de lo que una sociedad puede permitirle vivir a alguien desde la infancia: abuso, desamparo, enfermedad, olvido. Su vida fue una serie de tragedias acumuladas, una espiral descendente que comenzó en su niñez y que nunca encontró una mano que la detuviera. Los informes sobre su vida temprana revelan un horror tras otro: abuso físico y sexual sistemático por parte de figuras de autoridad y familiares, una infancia despojada de inocencia y seguridad, y una adolescencia marcada por la disociación y la inestabilidad. Estos factores no son excusas, pero son elementos cruciales para comprender la mente que finalmente cometió un crimen tan atroz. Eso no justifica el crimen. Es imperativo dejar claro que el daño infligido a Bobby Joe Stinnett y su familia es incalculable, y que el acto de Lisa Montgomery es inexcusable desde una perspectiva moral y legal. Sin embargo, sí obliga a preguntarnos: ¿cuántas Lisas hay aún esperando? Esta pregunta es un eco persistente que resuena mucho después de que los titulares se desvanecen. Nos interpela a mirar más allá del acto criminal y a examinar las raíces del comportamiento humano. ¿Qué hacemos con quienes cometen atrocidades, pero han sido víctimas de otras peores desde antes de saber hablar? Es una paradoja desgarradora. La victimización temprana puede, en casos extremos, conducir a la perpetración de actos violentos. ¿Es justo ejecutar a alguien que ya fue asesinada emocionalmente desde la niñez? Esta es la esencia de la discusión ética y moral que rodea el caso de Lisa Montgomery. Si la función de la justicia es también la rehabilitación o al menos la comprensión, ¿cómo encaja en ello la ejecución de alguien que, debido a un trauma severo y una enfermedad mental no tratada, no es capaz de comprender plenamente el alcance de su castigo? ¿Es justicia o es venganza? La línea entre estas dos nociones se vuelve borrosa en casos tan complejos. Para algunos, la ejecución fue la culminación de un proceso legal necesario para castigar un crimen horrendo. Para otros, fue un acto de venganza social, una forma de cerrar un capítulo sin abordar las causas subyacentes de la tragedia. La respuesta a esta pregunta varía profundamente según las creencias individuales y la comprensión de la función de la justicia en una sociedad. El caso de Lisa Montgomery no es uno más. Es una grieta abierta en el muro de la justicia estadounidense, una fisura que expone las tensiones entre la ley, la moral y la comprensión de la condición humana. Nos habla de una mujer cuyo crimen fue atroz, un acto que dejó una cicatriz imborrable en la vida de una familia y conmocionó a una nación. Pero también nos habla de una vida entera que fue un grito de ayuda que nadie quiso escuchar. Desde su infancia, Lisa fue una víctima de un sistema que no la protegió, una sociedad que falló en reconocer y tratar sus profundas heridas. Y mientras el mundo sigue girando, mientras los titulares desaparecen y las redes se olvidan, hay una verdad que queda suspendida en el aire, una lección dolorosa que debemos recordar. La pena de muerte no siempre ejecuta culpables en el sentido más estricto de la palabra. A veces, y este caso es un ejemplo elocuente, solo termina lo que el trauma empezó. La ejecución de Lisa Montgomery, una mujer con un daño mental tan profundo que su propia comprensión de la realidad era cuestionable, nos obliga a mirar más allá de la superficie del crimen y a considerar el laberinto de factores que pueden llevar a un individuo a cometer actos incomprensibles. Es una llamada a la reflexión sobre la necesidad de un sistema de justicia que sea más compasivo, más informado sobre la salud mental y más proactivo en la prevención del trauma desde la infancia. Porque, en última instancia, la historia de Lisa Montgomery es un recordatorio sombrío de que el verdadero costo de la negligencia social puede ser devastador y que las heridas no tratadas pueden, en su punto más oscuro, manifestarse de las maneras más destructivas imaginables. ¿Qué otras historias de crímenes complejos y sus orígenes crees que deberían ser exploradas con esta misma profundidad, para entender no solo el qué, sino también el por qué?